Nuestra historia, que había comenzado con tanta luz, empezaba a llenarse de sombras. El silencio se hacía más largo, las sonrisas más escasas. Éramos dos personas que aún se amaban, pero que empezaban a caminar en direcciones distintas. Todavía no lo sabíamos, pero el final estaba más cerca de lo que imaginábamos. El amor no desaparece de un día para otro. Se desgasta lentamente, como una cuerda que se tensa hasta que se rompe. Con Clara, esa tensión se volvió parte de nuestra rutina. Seguíamos juntos, pero ya no nos buscábamos como antes. Compartíamos el mismo espacio, pero nuestros mundos interiores se alejaban cada vez más. Yo me refugiaba en el trabajo, en excusas. Ella se refugiaba en libros y paseos solitarios. El silencio, aquel que al inicio nos había unido, se convirtió en una frontera invisible. Yo lo sentía en cada cena sin conversación, en cada noche en que su espalda permanecía dándome la espalda. Y aunque quería hablar, temía escuchar la verdad que ya intuía, que nos estábamos perdiendo. Hubo intentos, claro, planes improvisados, cenas románticas, escapadas de fin de semana, pero cada gesto parecía una repetición forzada de lo que alguna vez fue natural. Recuerdo un viaje a la playa. El mar estaba frente a nosotros, inmenso y hermoso. Caminábamos por la orilla, pero Clara apenas sonreía. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Ella se detuvo. El viento agitaba su cabello, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. «Siento que estamos aquí físicamente, pero no de verdad, como si fuéramos actores en una obra que ya no creemos». No supe qué responder. El mar rugía a nuestro alrededor, pero dentro de mí solo había un silencio incómodo. Todo explotó una tarde de invierno. Yo había llegado tarde del trabajo, agotado. Clara me esperaba en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. «No podemos seguir así», dijo sin rodeos. Me quedé helado. «¿Qué quieres decir?». «Que esto ya no es amor, es costumbre, es miedo, pero no amor». Sentí un golpe en el pecho. Quise contradecirla, pero en el fondo sabía que tenía razón. «Te sigo queriendo», dije casi en un susurro. «Y yo a ti», respondió con lágrimas cayendo. «Pero querernos no es suficiente cuando duele más de lo que sana». La discusión se prolongó durante horas, entre reproches y confesiones, entre recuerdos y silencios. Al final las palabras más duras no fueron las dichas, sino las no pronunciadas. La decisión fue mutua, aunque el dolor era asimétrico. Empacar sus cosas fue uno de los actos más crueles que presencié. Cada prenda, cada libro, cada objeto compartido se convertía en un recuerdo tangible de lo que habíamos sido. El último día Clara me abrazó con fuerza. Prometimos que si esto terminaba no sería con odio. Asentí, conteniendo las lágrimas. «Y lo cumpliré». Ese abrazo fue largo, desesperado, como si ambos quisieran quedarse atrapados en ese instante para no enfrentar lo que venía después. Pero al final soltamos, y con ese gesto todo cambió. Los primeros días fueron insoportables. La casa estaba llena de su ausencia, el aroma de su perfume aún flotaba en el aire, su taza favorita permanecía en la cocina, y cada rincón parecía gritar su nombre. Intenté ocupar mi mente en trabajo, en amigos, en cualquier cosa que me alejara del dolor. Pero en las noches, cuando todo se quedaba en silencio, la memoria regresaba como un huracán. Recordaba su risa, sus gestos, sus frases, y entonces el vacío se volvía insoportable. Hubo momentos en que quise llamarla, pedirle que regresara,
pero algo dentro de mí sabía que hacerlo sería prolongar lo inevitable. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con su recuerdo. Había días en que me parecía un refugio, como si al recordarla pudiera sentirla cerca, pero otros días era una tortura, un recordatorio cruel de lo que había perdido. A veces pasaba por la cafetería donde la conocí. Me sentaba en la misma mesa, esperando, como un tonto, que en cualquier momento apareciera con un libro en la mano y esa sonrisa leve que me enamoró. Pero la silla frente a mí permanecía vacía. El tiempo, aunque lento, comenzó a curar. No de golpe, no como un milagro, sino como una lluvia fina que con los días limpia el aire. Un día me descubrí sonriendo al recordar una anécdota con Clara, y comprendí que ya no dolía tanto, que podía recordarla con cariño, sin que la tristeza me rompiera en pedazos. Me di cuenta de que el amor que vivimos, aunque terminó, no había sido en vano. Había aprendido, había crecido y había conocido una parte de mí que desconocía. Años después, todavía la recuerdo. No con nostalgia dolorosa, sino con gratitud. Clara fue mi estación en la vida. Llegó como otoño, transformó todo a su paso y se fue dejando huellas imborrables. Nunca volvimos a hablar. Supe por amigos en común que estaba bien, que seguía con su vida, y eso me bastó. Hoy cuando pienso en ella escucho el eco de su voz diciendo: prometamos que si algún día esto se acaba, no será con odio. Y cumplimos esa promesa. Lo que tuvimos fue real, y aunque terminó, sigue vivo en el rincón más profundo de mi alma. El silencio que antes fue doloroso, se convirtió en paz. Aprendí que las despedidas no siempre son fracasos, que a veces son el acto más valiente de amor propio y respeto hacia el otro. Clara fue mi estación inacabada, mi estación más hermosa y más difícil. Y aunque el silencio se hizo eterno entre nosotros, en mi memoria ella seguirá siendo la voz que me enseñó a sentir, a soñar y sobre todo, a dejar ir. Nunca pensé que un encuentro casual pudiera marcar un antes y un después en mi vida. Fue un jueves de otoño, de esos en los que el viento arrastra las hojas secas y la ciudad parece cubrirse con un manto dorado. Yo salía tarde del trabajo, cansado y con la mente saturada, cuando decidí entrar en una pequeña cafetería de esquina. No estaba en mis planes, solo fue un impulso, un deseo de refugiarme en el olor a café caliente y el murmullo de un espacio tranquilo. El lugar estaba casi vacío. La música suave de fondo parecía abrazar el silencio. Y entonces la vi, sentada junto a la ventana, con un libro abierto entre sus manos. Sus ojos se movían de un lado a otro con calma, y de vez en cuando dibujaba una sonrisa imperceptible, como si las palabras escritas fueran secretos contados solo para ella. Ese gesto me hipnotizó. Pedí un café, y sin pensarlo demasiado me acerqué a la mesa más cercana. Ella levantó la mirada apenas un segundo y en ese instante sentí un destello extraño, como si el tiempo se detuviera. ¿Es bueno el libro?, pregunté, tratando de sonar natural aunque por dentro temblaba. Ella sonrió. Depende de lo que entiendas por bueno. Es un poco triste pero real. Aquella respuesta me intrigó. Comenzamos a hablar. Descubrí que se llamaba Clara, que estudiaba literatura y que amaba el otoño porque es la estación en que los corazones se vuelven sinceros. Esa frase quedó grabada en mí. Era poética, como todo lo que salía de sus labios. No sabía en ese momento que esa conversación marcaría el inicio de algo que transformaría mi vida por completo. Las semanas siguientes, la cafetería se convirtió en nuestro punto de encuentro. Al principio coincidíamos por casualidad, pero pronto descubrí que ambos buscábamos ese mismo lugar con la esperanza de encontrarnos. Cada charla era un viaje. Hablábamos de libros, de música, de sueños ocultos. Clara tenía la habilidad de convertir lo más cotidiano en algo especial. Las personas somos como estaciones, me dijo una tarde. Algunas llegan como primavera, llenándolo todo de flores. Otras son como invierno, dejando frío a su paso.
¿Y tú qué estación eres?, le pregunté. Ella se quedó pensativa. Creo que soy otoño. No traigo extremos, pero dejo huellas. Y sí, Clara era exactamente eso, un otoño que lo transformaba todo, con su paso que llenaba de melancolía y belleza cada rincón. Con el tiempo nuestros encuentros dejaron de ser casuales y se convirtieron en necesidad. No había día que se sintiera completo sin su voz, sin su mirada iluminando lo más gris de mi rutina. No sé en qué momento crucé la línea entre la amistad y el amor, pero recuerdo perfectamente cuando tomé su mano por primera vez. Fue un gesto natural, como si nuestras manos hubieran estado destinadas a encontrarse desde siempre. Nuestro mundo se expandió más allá de la cafetería. Paseábamos por las calles estrechas de la ciudad, compartíamos noches de cine en casa, improvisábamos viajes cortos para escapar del ruido diario. Cada instante con Clara era un descubrimiento. Ella tenía esa manera de mirar el mundo que me enseñaba a verlo de otro modo. Si llovía, decía que el agua era la música que limpiaba el alma. Si el cielo estaba nublado, lo describía como un lienzo esperando que alguien lo pintara. Yo, que siempre había sido pragmático, encontraba en ella un refugio poético. Una noche, mientras caminábamos bajo un cielo estrellado, se detuvo de repente. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, preguntó. ¿Qué?, respondí. Que todo esto se acabe algún día. La abracé fuerte. No tienes por qué preocuparte. Estoy aquí. Lo creía de verdad. En aquel momento no había fuerza en el mundo que pudiera separar lo que sentía por ella. El tiempo pasó y, como ocurre con todo, la rutina empezó a instalarse en nuestra relación. Ya no había la misma sorpresa en cada encuentro, aunque seguía habiendo cariño. Sin embargo, los pequeños roces comenzaron a aparecer. Clara era apasionada, intensa, emocional. Yo era más reservado, más práctico. Al principio esas diferencias nos complementaban, pero con los meses se transformaron en discusiones. «Nunca me dices lo que sientes», me reclamaba. «Es que no necesito decirlo todo el tiempo. ¿No lo ves en lo que hago?», contestaba yo. Ella suspiraba, decepcionada. «A veces necesito escucharlo, no solo imaginarlo». Eran conversaciones que parecían terminar en calma, pero dejaban heridas pequeñas, casi invisibles, que poco a poco empezaron a crecer. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la misma habitación, pero cada uno atrapado en su propio mundo. Yo en la computadora, ella leyendo un libro. El silencio entre nosotros no era cómodo, como lo había sido antes. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas. De vez en cuando levantaba la mirada y veía su rostro iluminado por la lámpara. Se veía hermosa, pero distante. Quise decir algo, romper el hielo, pero no encontré las palabras adecuadas. Ese fue el inicio del silencio que poco a poco se convirtió en nuestro lenguaje habitual, un silencio que no unía, sino que separaba. Las salidas juntos se hicieron menos frecuentes. Ella comenzó a pasar más tiempo con sus amigas y yo me refugiaba en el trabajo. Cada discusión, por pequeña que fuera, parecía abrir grietas más grandes. «Ya no eres el mismo», me dijo una tarde con lágrimas en los ojos. «Tú tampoco», respondí sin pensar. Esa frase la hirió profundamente. Lo supe al instante, pero ya era tarde. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Y aunque después intentamos recomponer lo nuestro, algo había cambiado. Había momentos en los que nos reíamos como antes, pero duraban poco. El desgaste era evidente. A pesar de todo, ninguno de los dos quería soltar. Había amor, sí, pero también miedo. Miedo a perder lo que habíamos construido. Miedo a enfrentar la soledad. Una noche, Clara me miró fijamente y dijo: «Prométeme que si algún día esto se acaba, no será con odio, que recordaremos lo bueno». No supe qué responder, solo asentí, con un nudo en la garganta. Y aunque sus palabras eran una advertencia, en ese momento preferí no escucharlas.